A continuación les hablaremos sobre la fisiopatología de las enfermedades infecciosas pulmonares. Primeramente debemos saber que las infecciones pulmonares afectan el parénquima, bronquios o espacio pleural y pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos. La fisiopatología de estas enfermedades involucra la interacción entre el patógeno y la respuesta inmune del huésped, que puede llevar a inflamación, daño tisular y alteraciones en la oxigenación. Ahora hablemos sobre los mecanismos de infección pulmonar. Los microorganismos pueden llegar al pulmón por diferentes vías, como lo son la inhalación de aerosoles, la aspiración de secreciones, la diseminación hematógena y la extensión directa de estructuras adyacentes. ¿Cómo llegan por la inhalación de aerosoles? Este es el principal mecanismo en infecciones virales y bacterianas. Por la aspiración de secreciones es muy frecuente en personas con alteraciones en el reflejo de deglución. Por diseminación hematógena son los microorganismos llegan al pulmón desde un foco infeccioso a través de la sangre, y por extensión directa desde estructuras adyacentes como lo son abscesos mediastínicos o infecciones pleurales. Respuesta inmune e inflamación. En la primera línea de defensa encontramos cilios bronquiales, moco y macrófagos alveolares. En la respuesta inflamatoria encontramos activación de neutrófilos, macrófagos y linfocitos. En la producción de citoquinas proinflamatorias encontramos la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y por último, en la alteración en el intercambio gaseoso encontramos edema, consolidación y exudados alveolares. Ahora hablemos sobre las principales enfermedades infecciosas pulmonares. Como primera enfermedad tenemos la neumonía, que es una infección del parénquima pulmonar que puede clasificarse en tres. En neumonía adquirida en la comunidad, que puede ser por Streptococcus pneumoniae, tenemos la neumonía nosocomial, que pueden ser Pseudomonas aeruginosa, y tenemos la neumonía en inmunosuprimidos, que puede ser Aspergillus. Si usted tiene neumonía, sus vías respiratorias o los pulmones tienen una infección causada por gérmenes tales como bacterias, virus, hongos o parásitos. Las vías respiratorias capturan la mayoría de los gérmenes en el moco que recubre la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Los cilios, proyecciones similares a cabellos que recubren los tubos, empujan constantemente el moco y los gérmenes de las vías respiratorias, donde usted puede expulsarlos por medio de la tos. A veces los microbios pasan más allá del moco y los cilios y entran en los alvéolos. Normalmente, las células de su sistema inmunológico atacan estos gérmenes e impiden que usted se enferme. Sin embargo, si su sistema inmunológico está debilitado por la edad, una enfermedad o la fatiga, los gérmenes causantes de la neumonía pueden superar a sus células inmunes y comenzar a multiplicarse. Los bronquiolos y alvéolos se inflaman e irritan a medida que su sistema inmune ataca a los gérmenes que se multiplican. Como resultado, los alvéolos se llenan de líquido, lo que dificulta que su cuerpo obtenga el oxígeno que necesita. Si usted tiene neumonía lobular, uno de los lóbulos de los pulmones se ve afectado. Si usted tiene una bronconeumonía, varias áreas de ambos pulmones están afectados. Como segunda enfermedad tenemos la tuberculosis pulmonar. Esta es causada por Mycobacterium tuberculosis. En esta existe formación de granulomas con necrosis gaseosa y sus síntomas son fiebre, sudoración nocturna, tos persistente y hemoptisis. La tuberculosis es causada por una bacteria en forma de bastón o bacilo llamada Mycobacterium tuberculosis. Una infección se inicia después de la inhalación de micobacterias presentes en gotitas de aerosol vertidas en la atmósfera por una persona con una infección activa. El proceso de transmisión es muy eficiente, ya que estas gotitas pueden permanecer en la atmósfera durante varias horas, y la dosis infecciosa es baja. Se necesitan menos de 10 bacilos para iniciar la infección. Una vez en el pulmón, las bacterias se encuentran con la primera línea de defensa del cuerpo, los macrófagos alveolares. Las bacterias son ingeridas por los macrófagos, pero logran sobrevivir en su interior. La internalización de los bacilos desencadena una respuesta inflamatoria que atrae a otras células de defensa a la zona. En conjunto, estas células forman una masa de tejido llamado granuloma, característica de la enfermedad. En su etapa inicial, el granuloma tiene una porción central de macrófagos infectados que están rodeados por otras células del sistema inmune. A medida que se desarrolla la inmunidad celular, los macrófagos cargados de bacterias son asesinados, dando como resultado la formación del centro caseoso del granuloma. Las bacterias se vuelven inactivas, pero pueden permanecer vivas durante décadas. Esta infección contenida se conoce como tuberculosis latente y puede persistir a lo largo de la vida de una persona sin causar ningún síntoma. La fuerza de la respuesta inmune del cuerpo determina si una infección es detenida aquí o avanza a la siguiente etapa. En las personas sanas, la infección puede detenerse de forma permanente en este punto. Posteriormente, los granulomas sanan dejando pequeñas lesiones calcificadas. Por otro lado, si el sistema inmune está comprometido por fármacos inmunosupresores, infecciones por VIH, malnutrición, envejecimiento u otros factores, las bacterias pueden reactivarse, replicarse, escapar del granuloma y extenderse hacia otras partes de los pulmones causando tuberculosis pulmonar activa. Esta reactivación puede ocurrir meses o incluso años después de la infección inicial.
En algunos casos, las bacterias pueden propagarse hacia otros órganos del cuerpo a través del sistema linfático o el torrente sanguíneo. Esta forma generalizada de la enfermedad de la TB, llamada TB diseminada o TB miliar, ocurre con mayor frecuencia en los más jóvenes, los más ancianos y en aquellos con infección por VIH. Y por último, tenemos infecciones virales, que estas provocan daño alveolar difuso y pueden generar neumonía viral grave. Pero también existen otras infecciones, como la bronquitis infecciosa, que es la inflamación bronquial causada por virus o bacterias, y el absceso pulmonar, que es la cavitación con pus por infecciones anaerobias. Ahora hablemos sobre las consecuencias fisiopatológicas. Como lo tenemos en la imagen, primero está la hipoxemia por alteración en la difusión de gases, tenemos también el síndrome de dificultad respiratoria aguda en casos graves, y por último, la fibrosis pulmonar posinfecciosa en infecciones crónicas. El cáncer de pulmón se clasifica en dos tipos principales, cáncer de células no pequeñas y el cáncer de células pequeñas. El cáncer de células no pequeñas es más común y se desarrolla más lentamente, mientras que el cáncer de células pequeñas es más agresivo y se disemina rápidamente. El principal factor de riesgo para el cáncer del pulmón sigue siendo el tabaquismo. Sin embargo, la exposición a otros carcinógenos como el radón, la contaminación del aire y la predisposición genética también son factores importantes. Dependiendo del tipo y la etapa del cáncer, el tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Las terapias dirigidas y la inmunoterapia han mejorado significativamente el pronóstico de algunos pacientes, especialmente en aquellos con mutaciones específicas en sus tumores. Cáncer de pulmón de células no pequeñas, el adenocarcinoma, es el tipo más común de cáncer de pulmón, especialmente en no fumadores. Se origina en las glándulas de las vías respiratorias, que son responsables de producir moco. Este tipo de cáncer suele desarrollarse en los pulmones periféricos, lo que significa que a menudo se diagnostica en etapas más avanzadas, ya que no suele causar síntomas evidentes al principio. Aunque el tabaquismo es un factor de riesgo importante, los no fumadores también pueden desarrollar adenocarcinoma. Además, se ha identificado que ciertas mutaciones genéticas están asociadas con este tipo de cáncer, como las mutaciones en los genes EGFR, receptor de factor de crecimiento epidérmico, o KRAS, que regula el crecimiento celular, y las alteraciones en la vía de la tirosina quinasa. Estas mutaciones pueden influir en el comportamiento del cáncer, su crecimiento y la respuesta a los tratamientos. En cuanto a su fisiopatología, en el adenocarcinoma, las células cancerosas crecen lentamente y forman estructuras glandulares. A medida que el cáncer avanza, las células malignas pueden invadir tejidos cercanos y diseminarse a otras partes del cuerpo. El crecimiento tumoral puede bloquear las vías respiratorias, causando síntomas como tos persistente, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Siguiendo con el cáncer de pulmón de células no pequeñas, tenemos el carcinoma epidermoide. Este tipo de cáncer de pulmón es comúnmente asociado con el tabaquismo y se origina en las células escamosas del epitelio respiratorio, que es el revestimiento interno de los pulmones. A menudo se encuentra en los bronquios centrales, cerca de la tráquea, y los bronquios principales. Es más probable que cause obstrucciones en las vías respiratorias grandes. En el carcinoma epidermoide, las mutaciones en los genes TP53, que es un gen supresor de los tumores, y CDKN2A, que regula el ciclo celular, son comunes. Estas mutaciones contribuyen a la proliferación descontrolada de las células tumorales. Además, el carcinoma epidermoide puede ser más sensible a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, especialmente cuando se detecta en fases tempranas. En cuanto a su fisiopatología, este tipo de cáncer suele caracterizarse por la desdiferenciación celular, es decir, las células cancerosas pierden su forma y función normales, lo que les permite proliferar rápidamente. A medida que crecen, estas células pueden formar queratina, que es una proteína que normalmente se encuentra en la piel, lo que es un signo característico del carcinoma epidermoide. El tumor puede invadir los tejidos circundantes y causar síntomas como tos persistente, hemoptisis, que es tos con sangre, y dificultad para respirar. Por último, en cuanto a cáncer de pulmón de células no pequeñas, tenemos el carcinoma de células grandes. Este tipo de cáncer es raro, pero es uno de los más agresivos y difíciles de tratar. No tienen una diferenciación clara entre los diferentes tipos de células tumorales, lo que lo hace más difícil de diagnosticar. Se puede presentar en cualquier parte del pulmón y a menudo se detecta en etapas avanzadas debido a su crecimiento rápido. En cuanto a su fisiopatología, las células de este tipo de cáncer son grandes y los tumores tienden a crecer rápidamente, lo que provoca que se diseminen a otras partes del cuerpo, es decir, que hagan metástasis antes de ser detectados. Debido a la falta de diferenciación, los tumores de células grandes no responden tan bien a los tratamientos estándar de quimioterapia, lo que hace que su pronóstico sea generalmente menos favorable. El cáncer de pulmón de células pequeñas es uno de los más agresivos. Se origina en las células neuroendocrinas del pulmón y crece a un ritmo muy rápido. Está estrechamente relacionado con el tabaquismo y en general se presenta en etapas avanzadas debido a la rapidez con la que el cáncer se disemina. En el cáncer de pulmón de células pequeñas, las mutaciones más comunes se encuentran en los genes TP53 y RB1, los cuales son cruciales para el control del ciclo celular.
La pérdida de estas funciones permite que las células cancerosas se dividan sin control. Además, este tipo de cáncer suele liberar sustancias hormonales que pueden causar efectos como el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, lo que afecta el equilibrio de líquidos en el cuerpo. En cuanto a su fisiopatología, se caracteriza por su rápido crecimiento y su alta capacidad para metastatizar, es decir, diseminarse a otros órganos como el hígado, los huesos y el cerebro. Los tumores de células pequeñas a menudo se desarrollan en los pulmones centrales y pueden causar obstrucción en las vías respiratorias, dificultad para respirar y tos con sangre. Por último, hablaremos de los mecanismos de progresión tumoral y metástasis pulmonar. Los tumores pulmonares suelen evolucionar a lo largo del tiempo mediante la acumulación de mutaciones en genes claves para regular el crecimiento celular. Las mutaciones en oncogenes como EGFR y KRAS permiten que las células tumorales crezcan de forma descontrolada, mientras que la pérdida de funciones en genes supresores de tumores como TP53 y RB1 evita que las células cancerosas sean eliminadas por el sistema inmunológico. Estas mutaciones pueden ser detectadas mediante análisis moleculares y ayudan a guiar el tratamiento. La metástasis pulmonar ocurre cuando las células tumorales de un cáncer primario, como el de mama, colon o riñón, se diseminan a los pulmones. Las células cancerosas pueden viajar a través de la sangre o los linfáticos hasta los pulmones, donde forman nuevos tumores. La metástasis pulmonar es una de las causas más comunes de cáncer en los pulmones y puede causar dificultad respiratoria, tos persistente y dolor en el pecho.